Hola, bienvenido a otro programa de Pasando la Antorcha, un espacio en el que buscamos edificar a los líderes de nuestras iglesias locales y a la vez invertir en la formación de la próxima generación de líderes que el Señor está levantando. Acompáñame al abrir las Escrituras una vez más. Proverbios capítulo 24, versículo 17 nos dice así, hermanos: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Cuando leí este versículo unos días atrás, es porque un hermano mío, un hermano predicador, un compañero en la milicia, ¿verdad? Decimos, compartió este versículo y él lo dio como un reto y me hizo pensar. Y él lo puso como un reto: ¿qué haces cuando tu enemigo cae? Y pues bueno, yo me quedé pensando en eso, pero luego me quedé pensando en ello a nivel ministerial. Y yo dije, ¿sabes qué? Eso es algo que quiero compartir con los hermanos. Y no voy a tardarme mucho con este proverbio, pero hermano, quisiera invitarle a considerar. En primer lugar, cuando cayere tu enemigo. Te hago la pregunta, pastor, esposa de pastor, hermano, hermana que estamos en el ministerio, ¿tenemos enemigos? ¿Deberíamos de tener enemigos? Bueno, de que tenemos enemigos, yo creo la respuesta es sí. El diablo es un enemigo principal. La Biblia nos dice que el mundo es un enemigo a todo el que obra por Dios. Sabemos que están los demonios y todos los que le sirven al diablo. También sabemos de que hay, aparte de que el mundo como un sistema y el diablo y sus seguidores, los demonios, también sabemos que tristemente hay personas que se ponen en contra del evangelio, personas que se ponen en contra del predicador y de aquel que se levanta para decir Dios ha dicho, ¿verdad? Me hace pensar en 2 Timoteo 3:12, que nos dice que si alguno desea o si alguno vive santamente o justamente, sufrirá también persecución. Hermano, necesitamos saber, si tú quieres vivir piadosamente, si tú quieres vivir santamente, justamente, si tú quieres vivir para Dios, va a haber persecución. Esto va a pasar y la persecución va a venir por los enemigos. De que tenemos enemigos, los tenemos. Yo creo que eso es sin duda y eso es una realidad. De que deberíamos de tener enemigos, pues ahí sí el reto sería pensar, no deberíamos de buscar enemigos, hermanos, no deberíamos de tener, en el sentido de que el pastor, creo yo, y esto es la imagen que quería yo tratar de crear en esta mañana con estas palabras, el pastor debe ser una persona de paz. Cuando yo pensé en esto, y voy a leer aquí, hermano, Timoteo, y no voy a leer todo el pasaje, pero nada más quisiera recordarle, y hermano, yo no sé qué pastor necesita este recuerdo el día de hoy. Pero hermano, los pastores debemos de ser personas de paz. Debemos de ser personas que provocamos paz, que promovemos paz, que hacemos la paz entre enemigos. Debemos de ser alguien que predica paz. Debemos de ser alguien que promueve el amor, el perdón. Debemos de ser alguien que sepa morderse la lengua y decir, yo no voy a decir lo que quizás podría decir. Debemos ser personas con templanza, con mansedumbre. Mansedumbre otra vez, que es ser manso, es tener el poder, la autoridad bajo control. Yo tengo el derecho de decir. Yo tengo la oportunidad de decir. Yo tengo el conocimiento para decir. Tú te lo mereces, te lo voy a... Pero ese derecho, esa autoridad, ese poder que yo tengo para decir o para hacer, lo voy a tener bajo control. Y ese es un atributo que todo cristiano debe tener. Pero específicamente, hermano, es algo que debe existir entre el liderazgo. Debe existir entre el pastor y la esposa del pastor. Hermano, hermana, usted que sirve a Dios, yo te invito. Piensa en de que el pastor, y yo diría así, la familia, el pastor, debe de ser una entidad, un lugar de paz. Enemigos hay, pero no deberíamos de buscar enemigos. No deberíamos de crear enemigos. No deberíamos, hermanos, de provocar enemigos. Lo más cercano que usted y yo podríamos decir de que es correcto que un pastor provoque enemigos o enemistades es porque prediquemos la verdad. Y sabemos que al predicar la verdad siempre va a haber personas que no les va a gustar. Siempre va a haber personas que no les va a agradar. Siempre va a haber personas que van a estar en contra de la luz que uno pueda reflejar de la palabra o de Cristo. Siempre van a estar en contra de justicia o santidad. El mundo siempre va a estar en contra de cualquier tipo de
posición conservadora o posición a la derecha, a la derecha en el sentido de justicia, justificación, ahora sí, orden, verdad, todo lo opuesto a engaño, a mentira, hermano, políticamente, socialmente, en todos los sentidos. El mundo va a reaccionar negativamente en contra de estos sentidos. Y eso al predicar el predicador, al predicar verdad, siempre pues eso provoca un poco de enemistad en algunos. Y eso se entiende. Aunque muy tristemente, muchas veces tristemente, atacan al mensajero por el mensaje. ¿Y has escuchado la frase? No me ataques a mí, yo solo soy el mensajero. Y de pronto como pastor uno así se siente. Hey, iglesia, no me ataquen a mí, yo solo soy el mensajero. No me ataquen a mí, yo solo soy el que traje la carta. Yo solo soy el que les dije lo que allá arriba Dios mandó. Hermanos, el que se para en el púlpito y predica el mensaje de Dios con certeza, con valor, con fuerza, con pasión, con devoción. Hermano, esto... en vez de condenar a tu pastor por decir lo que la Biblia dice, deberías agradecer. Dale gracias a Dios de que tu pastor se para con firmeza y predica la verdad. Usted que es siervo de Dios que predica, usted hermana que enseña a una clase de mujeres o de jovencitas o de niños, diga siempre la verdad, esté dispuesto a decirlo. Y sepamos que tristemente va a haber una reacción negativa, va a haber quienes ataquen, va a haber quienes van en contra de un mensaje sano y bueno. Pero a pesar de que eso pase, nosotros como maestros o predicadores o siervos de Dios nunca debemos de provocar enemistad. Nunca debemos de buscar tener enemigos. Hermano, yo creo que hay algunos, no voy a mencionar nombres porque ya no sería el lugar ni tendría tiempo para hacerlo, pero hay muchos hermanos que en el ministerio están hay muchos youtuberos, muchos predicadores de Facebook, muchos predicadores ya en TikTok y ese tipo de grupos o círculos de ministerio, más que nada online, que yo siento que en muchos casos provocan pleito, dicen cosas para tener muchos likes, dicen cosas precisamente para que sus compañeros contrarios o sus enemigos en el ministerio, sus ahora sí predicadores que les retan, que se echan ahí por online, uno dice una cosa, el otro escucha y se lo vuelve a echar en la próxima prédica y ahí se están echando un diálogo y un pleito online. Pasa, hermano, pasa. En Facebook uno puede comentar una cosa de una versión o de una doctrina y ahí se agarran también pastores a pelear. Y yo siento que hay algunos pastores que lo hacen porque les encanta el pleito, les encanta el desorden que eso provoca, les encanta, hermano, quedar por encima y decir, lo callé, ya no puedo decir nada, ya no puedo responder. Mira, y hermano, aunque hay un gran valor en saber responder la falsedad, y hay un gran valor en saber afirmar lo que Dios dice, enfrente de aquellos que lo nieguen o enfrente de aquellos que tachen la verdad, y eso es bastante importante. Por otro lado, nosotros como pastores deberíamos de ser, hermano, la última persona que provoca pleito. La última persona que busque desunión. La última persona que busque causar un escándalo ahí en Facebook o en YouTube o en Instagram o en Snapchat o ahí en los estatus, estarse echando en los estatus como si fuéramos niñas o como si fuéramos señoras ahí con un relajo a nivel novela. Porque pasa, hermano. Tristemente pasa y no debería de pasar. La Biblia nos dice, hermanos, en 1 Timoteo capítulo 3, pero es necesario que el obispo, el pastor, el anciano sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, que aquí la idea es no golpeador, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Hermano, aquí tenemos, y eso es sin ir a Tito, pero tenemos, hermano, la enseñanza de que el siervo de Dios no debe ser un peleonero. No debe ser una persona que golpee, no debe ser una persona que provoque pleito y dificultad.
Y quiero que me entiendan, pastores, yo no estoy diciendo que no prediquemos con fuerza, yo no estoy diciendo que no prediquemos con pasión. Si tú sabes algo de mí, hermano, sabes que me encanta predicar doctrina, me encanta enfrentar falsedad, me encanta decir, hey, ahí está el reto. Lo he dicho aquí en la emisora muchas veces. Mira, amigo, amiga, esto dice la Biblia. Si usted no está de acuerdo, yo no quiero pelear con usted, pero aquí está mi número, aquí está mi correo electrónico, vivo en tal lugar. Venga y haga la pregunta. Vamos a mirar qué dice la Biblia, porque si yo no tengo la razón y usted la tiene, yo quiero saber. Pero vamos a enfrentar versículo con versículo y verdad con verdad, porque la palabra de Dios es clara y tenemos que apegarnos a ella, punto y fin. Hermano, ok, esto... Hay un gran valor en enfrentar la falsedad de esta manera. Hay un gran valor en enfrentar, hermano, la mentira que se está propagando dentro de nuestras denominaciones y nuestras iglesias, nuestros compañerismos. Hay que saber enfrentar estas cosas. Sí, eso es correcto y hay que tener pasión. Y hoy en día, hermanos, aún a nivel internet, tenemos que tener mucha sabiduría y a la misma vez valor. Sabiduría porque no todas las cosas se pueden decir así nada más, como luego decimos en mi país, sin pelos en la lengua, así nada más dejarlos caer grotescamente. Hay que saber decirlo con sabiduría, con cautela. Hay que saberlo decir con, hermano, no engaño de ninguna manera. Decir la verdad y decirlo limpio y puro, pero decirlo con amor, decirlo con gracia, decirlo con misericordia, decirlo, hermano, con cierta elegancia, decirlo, hermano, con respeto. Estas son cosas que deben existir en un pastor, en un misionero, en un predicador. Debemos de saber decir estas cosas a nivel público, pero siempre con valor. Siempre el balance, verdad, pero con amor. Hablar la verdad, hablarlo con valor, hablarlo con firmeza, pero siempre con amor. Y esto me recuerda, hermano, que un pastor, un misionero, un evangelista, un líder, una esposa de pastor, hermana, usted que me escucha, hey, debe de ser una persona que no busque enemistad, que no provoque enemistad. Si hay alguien en la iglesia que debe poner otro cachete, debería ser el pastor y la esposa del pastor. Si hay alguien que puede hablar con ese hermano peleonero que a todos les busca, que a todos los cansa, debería de poder ser el pastor o la esposa del pastor. Si hay alguien que debería poder enfrentarse a un enemigo o a una persona que grotescamente está insultando y ofendiendo sin ofenderse y sin reaccionar negativamente, debería de ser el pastor y su familia. Hermanos, y en muchas tristes situaciones, en muchos de los casos es al revés. Los líderes somos los primeros que reaccionamos negativamente, somos los primeros que decimos, a mí no me vas a hablar así. Somos los primeros que decimos, es que yo no te tengo que tolerar, yo no tengo que aceptar, yo no tengo que aceptar que me hablen así. Yo soy el pastor, yo soy el misionero, yo soy... Y olvidamos lo que dijo Jesús, que el que quiere ser líder debe ser primero siervo. Que el que quiere estar por arriba tiene que primero empezar abajo y tiene que servir. Y no porque ya llegué arriba dejo de servir. No porque ya llegué al liderazgo dejo de ser el más humilde. Hermanos, tenemos que ser personas que sepamos hablar la verdad con amor, con sí fuerza, sí con rectitud, sí con santidad, sí dele duro a las verdades de la palabra de Dios, pero siempre con amor, nunca provocando enemistad. Si fuera posible pararse ante un grupo de personas de otra denominación, de otra congregación, de otros pensamientos. No, te hago la pregunta. ¿Es usted capaz de pararse delante de, por ejemplo, un grupo católico y poder predicar de tal manera que no te vayan a apedrear? Es un reto, hermanos, porque algunos se paran delante. Puedo pensar hoy en el Castillo de Nuevo León, el hermano Enrique y el hermano Andrés van a estar predicando. No sé si se peleó hoy o mañana con la hermana Isidra, pero van a estar predicando. Y hermanos, es un pueblo mayormente católico, con muchos amigos y vecinos católicos que muchos de ellos ya escucharon el evangelio, pero rehúsan ir a la iglesia, rehúsan creer en Cristo. Mas, sin embargo, muchos de ellos tendrán la oportunidad de escuchar el evangelio otra vez en estos días. Tú te puedes parar en un contexto como ese y puedes predicar la verdad del evangelio de tal manera que hasta el mismo diablo escuchó el evangelio y le tiene que temblar las piernas. Pero todos se van enojados. Y uno que otro hasta que quiera agarrar una piedra y te quiera apedrear. Y vaya que en el castillo hay muchas piedras. Y quizás no literalmente tiren una piedra, pero hermano, emocionalmente, mentalmente, verbalmente, enojados, con rabia, porque no supiste decirlo. Ahora yo conozco al hermano Enrique y conozco al hermano Andrés. El hermano Andrés es uno de los hombres más políticos que yo conozco. Él sabe cómo decirte algo que es verdad y algo que te duele, pero decírtelo de tal manera que hasta te gusta que te lo digan. Y el hermano tiene muy buena labia por ese lado, sabe hablar bien.
Dios le ha dado un balance, poder decir la verdad y poder decirlo con amor, con cariño, hasta con gracia. Hermanos, tenemos que aprender a ser ese tipo de pastor. Cuando yo leí este proverbio, hermano, y escuché el reto de este pastor que dijo, hey, ¿cómo eres con tus enemigos? Yo inmediatamente pues pensé en mí, pensé en personas que pues quizás se consideran enemigos míos o que yo he tenido dificultades con ellos, pero luego pensé a nivel pastor, a nivel ministerio. Y yo por esto dije, esto es algo que yo debo compartir con los hermanos. Es algo que yo debo de prestar, porque la realidad, hermanos, es de que estas son verdades de que necesitamos enfatizar. Estas son verdades que necesitamos, hermanos, repetir. Son verdades que no los estamos predicando con suficiente fuerza y con suficiente enseñanza en nuestros institutos, en nuestros colegios cristianos y en nuestras conferencias de pastor. Hoy en día se habla mucho sobre predica la verdad con fuerza, no te acobardes, sé una persona de valor. Y hermano, eso es muy cierto, muy, muy cierto, sin duda alguna. Pero el otro lado de la moneda no lo estamos diciendo mucho. No estamos recordando de que yo debo de predicar con amor. Yo debo predicar con cautela, yo debo predicar con paciencia, yo debo predicar con pasión, pero con un corazón quebrado. Yo debo predicar con ese deseo de ver un cambio en la vida de mis hermanos, de mis hermanas. Hermanos, necesitamos recordar y enfatizar esta parte. Entonces, la primera pregunta que te hago, pastor, en este versículo de Proverbios 24:17, para los que nos están acompañando, estamos hablando de este versículo que dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Y lo estamos aplicando al ministerio. Y cuando pensamos en la enemistad y cómo reaccionamos con los enemigos, hablando del ministerio, te hago la pregunta una vez más. ¿Tienes enemigos? Bueno, si predicas la verdad, los vas a tener. ¿Estás creando enemigos? ¿Estás creando a personas que se van en tu contra? Hermano, eso no lo debemos hacer. Yo debo predicar la verdad y que si la gente se ofenda o se enoje o sean mis enemigos, que sea por la verdad que predique, pero hermano, que no sea por cómo lo predique. Que no sean por cómo lo digo. Hay una frase que en inglés pues yo uso la Biblia King James y muchas iglesias conservadoras es la versión que todavía usan. No soy de los que creen que el King James corrige otros idiomas, no me voy a ese extremo, por eso no uso la Gómez y algunas otras versiones por ahí, pero el punto está, hermano, de que hay una frase que dicen a ellos, I'm King James only, but not King James ugly. Solo uso el King James, pero no soy King James feo. O sea, en el sentido de que hay muchos que lo usan, pero lo usan de tal manera y lo tienen con un énfasis tan fuerte de que son sucios, son feos con su forma de decirlo. Si tú no piensas como ellos, ni salvo eres. Si no, tú no piensas como ellos, ni te quieren ver en pintura. Si tú no piensas como ellos, retírate, lárgate. No quiere nada que ver contigo. Y uno dice, qué triste. Uno dice, qué triste, porque eso no es correcto. Que te pares en la verdad, eso es bueno, eso es honorable, hermano, eso es digno de aplauso, digno de reconocimiento. Pero hazlo con amor, hazlo con gracia, hazlo con misericordia. Toca corazones con una posición firme, pero con un corazón quebrantado. Entonces, no debemos de provocar enemigos. Pero a este versículo no nada más habla de que si tienes enemigos, sino ¿qué haces cuando tu enemigo cae? Hermano, cuando en el ministerio vemos una iglesia que se levanta, que no es como la de nosotros. Vemos otro ministerio levantarse, establecer un ministerio, una iglesia se abre, un misionero llega, empieza a trabajar y son de otra mentalidad, son de otra denominación, son de hasta una religión falsa, una secta. Y se levanta y están por ahí y vemos que algo les pasa. Vemos que tiene un accidente de auto, vemos que se les quema el edificio, vemos que se enferman, vemos que la esposa dejó al Señor, vemos que sus hijos se fueron al mundo, vemos y de pronto, hermano, es triste tener que decirlo, pero de pronto hay líderes que dicen, eso les tocaba, eso les tocaba. Estamos tristemente orando muchas oraciones impecatorias. Estamos orando, Dios, trae castigo sobre ellos, trae a ellos. Y aunque hay un lugar, hermano, David oraba muchas veces en los salmos de esta manera, trae el juicio sobre mis enemigos. Hay un lugar para orar de esa manera.
Hay un lugar en el que, así como Pablo dijo, yo los he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Yo los he entregado. Hay momentos en los cuales se tiene que decir que dijo Pablo a Evodia y Sinte que hay en Filipenses. Las llama por nombre. Y él dice, hermana Evodia, hermana Sinte, que les ruego que sean de un mismo sentir. Y no las trata como enemigas, pero sí trata el tema claro delante de todos. Hermanos, hay momentos en los que hay que hablar claro. Yo tengo como pastor algunas situaciones de que si las cosas no cambian, me tocará en algún momento del púlpito decir algo claramente por nombre y decir, hermanos, con todo respeto, con todo cariño, con todo el amor de mi alma, hermana fulana de tal o hermano fulano de tal, por favor, cuidado con lo que está diciendo. Cuidado con lo que está haciendo. Cuidado. Y hermano, toca. Hay momentos, y cada pastor que es pastor o esposa de pastor me comprenderá, hay momentos donde eso tiene que pasar. Pero no porque uno tenga que decir las verdades, significa que lo tenemos que decir grotescamente. No porque tengamos que decir las verdades, significa que tenemos que decirlo de tal manera que vaya a quebrantar o que vaya a destruir o que vaya a romper una relación o una amistad. No, de tal manera que vaya a destruir una armonía de una iglesia local. Hermanos, qué tan importante es que nosotros podamos hablarle al enemigo, pero de tal manera que lo hagamos amigo. Hablar con aquel hermano que es de otra denominación, que le está yendo mal, y hablarle de tal manera que podamos ser de apoyo. Ayudarlo a mirar la luz. Si tú estás convencido que aquel hermano o aquella persona que predica está equivocado, te hago la pregunta, ¿estás orando por ellos, número uno? Número dos, ¿estás dispuesto a ayudarlo en momentos de necesidad? Número tres, ¿estás dispuesto a reconocer que así como él está equivocado, quizás tú estás equivocado? ¿Hay humildad en tu corazón para decir, vamos a aprender juntos? ¿Le amas? ¿Le amas lo suficiente para hacer lo necesario para que esa persona llegue a la verdad? ¿Conoces la verdad con suficiente valor y fuerza y certeza que tú puedes tomar la palabra de Dios y ir a enderezar esa falsedad? Hermanos, seamos sinceros. Hay muchos pastores que somos culpables de no tomarnos el tiempo ni tener la manera ni el conocimiento suficiente para ir a corregir a una persona que está en falsedad. Y lo único que podemos hacer es decir, ay, qué bueno les fue mal. Ay, qué bueno cerró esa iglesia. Ay, qué bueno su hijo se fue para el mundo. Y aunque en vez de no decimos, hermano, esas palabras, ay, qué bueno, lo comentamos, damos el chisme, pasamos el rumor, nos medio sonreímos cuando las cosas les van mal. Y en algunos casos grotescos hasta decimos, se lo merecían. Hermano, aquel hermano que le fue mal, ¿se merece lo que le pasó? Bueno, se lo merece porque es pecador. Pero le tengo noticias. Yo merezco lo mismo y peor, porque yo también soy pecador. No hay nada malo que le pueda pasar a alguien más que yo no merezco también. Y eso es una pura realidad. Seamos humildes, hermanos. Reconozcamos que todos somos pecadores, salvados por la misma sangre de Cristo Jesús. Todos somos pecadores, rescatados del mismo hoyo de error y de fallas. Todos, hermanos, necesitamos la gracia y la misericordia de Dios. Es que aquel hermano tiene una pequeña misión. Aquel hermano ya tiene una mega iglesia, se piensa esto o aquello. Es que aquel hermano no bautiza igual que yo. Aquel hermano no tiene juntas de negocio igual que yo. Aquel hermano, su esposa no sirve para nada. Aquel hermano no tiene jóvenes. Aquel hermano tiene puros jóvenes y no trabaja con hombres. Aquel hermano, cuidado. Hermano y hermana en Cristo, cuidado. ¿Cómo reaccionas, cómo accionas hacia otros que no piensan igual que tú? ¿Te los estás haciendo tus enemigos? ¿Eso es correcto? ¿No deberíamos de ser nosotros los primeros que provocamos paz y armonía? Y en segundo lugar, cuando ellos caen, ¿cuál es nuestra reacción? Hermano, qué bonito fuera que cuando cae un hijo de un hermano, de otra iglesia, de otro movimiento, qué bueno fuera que nosotros como pastores pudiéramos, no con el chisme, ay, escuché que tu hijo cayó, no. Con un simple abrazo podríamos decir, hermano, quiero que sepa, estoy orando por su hijo. Si necesitas un apoyo, aquí estoy. Hermano, sé que está batallando con la misión. Si le podemos ayudar con algo, avísenos. Eso no significa que yo voy a aceptar su doctrina. Eso no significa de que yo me voy a hacer de su alianza. Eso no significa que yo voy a bajar la bandera de la verdad que yo creo que es doctrinal y necesario mantener en alto. No. Pero yo puedo orar por él. Yo puedo darle un abrazo. Yo puedo llevarle una canasta de comida. Yo puedo ir a pagar su luz o su agua.
Yo puedo ser ese hermano y quizás con esa acción de amor puedo ayudar a mi hermano a entender de que él está errado. Y aunque nunca se dé cuenta que está errado, ¿qué importa? Yo puedo ayudar. Yo puedo ser de bendición. Otra vez Proverbios 24:17. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Pastores y consiervos, hermanas, esposas de pastores. Es que ellos maltrataron a mi esposo, por eso la odio. Hermano, usted no debe de odiar. Es que esa mujer ha hecho difícil la vida aquí en la iglesia. Hermana, no importa. No la odies. No te regocijes cuando ella caiga. No la provoques a ser una enemiga. Busca más bien cómo perdonar. Busca cómo ganarte a esa persona. Yo le invito, pastor, esposa de pastor, joven señorita que quieres entrar en el ministerio, no entres con ese reto de ser el único. No entres con ese pensamiento de que todos los demás están mal. Desde tu juventud, desde tu primer pastorado, ya quieres llegar a corregir a todo el mundo. Ya quieres llegar a demostrarle a todos que tú eres el único que sabes porque tú te acabas de graduar o tú estudiaste, tú leíste un libro. Hermano, usted que es primerizo, dése cuenta. Un día te vas a dar cuenta que todo lo que pensabas saber no es nada a comparación a lo que necesitabas saber. Y te vas a dar cuenta que los viejos que hacen las cosas un poco diferente, no todos están tan mal. No todos están tan errados. Algunos de ellos quizás hicieron las cosas de una manera diferente, pero es a propósito. Hay un pensamiento, hay una razón. Quizás no han cambiado y no se han modernizado como tú a propósito. Pero ten un poco de gracia, ten un poco de paciencia, ten un poco más de amor para aquel que ha caído. Ten un poco más de amor para aquel matrimonio que está batallando o aquel hermano que ha perdido a sus hijos. Hermano, podríamos hablar mucho más de esto, vamos a dejar esto a un lado, pero yo le invito, pastores, líderes, aquellos que están cargando la antorcha y a quienes les estamos pasando la antorcha, tengamos cuidado, hermanos, con nuestras enemistades. ¿Las tenemos? Bueno, si predicas la verdad, las vas a tener. Si tú haces algo por Dios, las vas a tener. Pero no las provoques a propósito. No intensifiques las enemistades. No busques causar celos y rabia y coraje y disensión entre el pueblo de Dios. Que si hay enemistad, que no sea porque yo los provoqué. Y si me los puedo ganar, me los voy a ganar. Cuando un hombre está bien con Dios, dice la Biblia que hasta sus enemigos los hace estar en paz con él. Yo quiero estar en paz con todos los que son mis enemigos. Yo quiero que Dios haga paz entre mí y todas las personas a mi alcance. ¿Cómo mi reacción cuando esos enemigos caen? En vez de amarlos, en vez de perdonarlos, en vez de orar por ellos, en vez de ayudarlos, me río, me gozo. Me da gusto saber que una iglesia ha cerrado. Me da gusto saber que un pastor más ha caído en adulterio. Me da gusto saber que un hijo de pastor más se ha ido al mundo. Me da gusto saber que una esposa de pastor más está amargada y dejó a su pastor, a su esposo, a su ministerio. No, hermano, esto debería quebrar mi corazón y debería de hacerme llorar por ellos y orar por ellos. Hermano, yo le invito, piense en ello. Proverbios capítulo 24, versículo 17. ¿Cómo estás tú con las enemistades en tu vida? Particularmente dirigido a nosotros los que somos líderes de una congregación. Como dice en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amado hermano, sigamos pasando la antorcha a todo el que esté dispuesto a aprender y practicar lo que el Señor nos ha dicho. Dios les bendiga.